Bueno, vamos a dar inicio a esta videoconferencia. Tengan todos muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta nueva videoconferencia que es parte del curso de refuerzo académico para estudiantes de nuevo ingreso 2021. Se han estado desarrollando una serie de videoconferencias que les van a servir para que puedan para poder obtener nuevos conocimientos y poder resolver de buena manera lo que es el examen de admisión. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes y transmitirles nuevos conocimientos. El tema que se va a desarrollar esta noche es el de mecánica de fluidos. Soy el tutor de física que los va a estar acompañando. Mi nombre es Malvin Vicente. La dinámica a seguir para la videoconferencia es que cada 2 o 3 láminas les iré haciendo preguntas para ver si ustedes tienen alguna duda. Y para ello ustedes pueden hacerla por medio del chat o pueden activar su micrófono también si es necesario y si es que ustedes quieren. Además yo les voy a hacer algunas preguntas. No son preguntas difíciles, son preguntas nada más para ver si a ustedes les va quedando claro lo que son los conceptos que vamos a desarrollar. De igual forma pueden darle respuesta por medio del chat o activando su micrófono. Entonces vamos a ver el contenido que se va a desarrollar esta noche. El contenido que se va a desarrollar es el siguiente. El tema principal de la videoconferencia es la mecánica de fluidos. Ese es el tema en el que nos vamos a centrar, pero este tema es demasiado extenso, por lo tanto solamente vamos a ver la parte básica, es decir, vamos a conocer solamente los conceptos básicos para poder entender lo que es parte de la mecánica de fluidos. Entonces, la mecánica de fluidos se puede dividir en varias áreas y nosotros nos vamos a centrar en lo que es la hidrostática. Para ello tenemos que conocer ciertos conceptos como son la densidad, el peso específico, la presión, la medición de la presión. Entonces, vamos a repasar todos estos conceptos, vamos a resolver algunos ejercicios. Luego vamos a ver lo que es el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. De igual forma vamos a desarrollar algunos ejercicios. Entonces, para continuar, vamos a empezar viendo lo que es la mecánica de fluidos. Nos dice que la mecánica de fluidos es una rama de la física que estudia el movimiento de los fluidos y las fuerzas que lo provocan. Los fluidos se pueden dividir en gases y líquidos. Estos tienen una característica similar y es que son incapaces de resistir esfuerzos cortantes y esto provoca que no tengan una forma definida. Tal es el ejemplo que se muestra en la figura. Tenemos un líquido en un recipiente. Este líquido ha adoptado la forma del recipiente. Esa es su característica principal. Además nos dice que la mecánica de fluidos se clasifica en primer lugar tenemos la hidrostática, que es el estudio de los fluidos en reposo. Luego tenemos lo que es la hidrodinámica, que es el estudio de los fluidos en movimiento. Entonces, si nos pusiéramos a estudiar todos estas dos ramas en las que se divide la mecánica de fluidos, se nos haría muy extenso lo que es la videoconferencia. Entonces, por eso les decía al principio, vamos a estudiar solamente lo que es la hidrostática, que es el estudio de los fluidos en reposo.
Pero antes de profundizar en lo que es la hidrostática, se hace necesario conocer qué es un fluido y sus características para aplicar de manera correcta, los conceptos que más adelante vamos a estudiar. Entonces vamos a definir qué es un fluido. Nos dice que un fluido es todo cuerpo que tiene la propiedad de fluir y carece de rigidez y elasticidad, y en consecuencia cede inmediatamente a cualquier fuerza tendente a alterar su forma y adoptando así la forma del recipiente que lo contiene. Los fluidos pueden ser líquidos o gases según la diferente intensidad de las fuerzas de cohesión que existe entre sus moléculas. Como les decía, los fluidos, su principal característica es que adoptan la forma del recipiente en el que están contenidos, y también nos dice que se pueden dividir en líquidos y gases. Entonces, los fluidos, y esto es dependiendo de sus fuerzas moleculares. A partir de eso, se pueden clasificar en líquidos y gases. Algunas características principales de los líquidos, como les decía, tienen un volumen definido y son casi incompresibles. Es decir, si nosotros vaciamos un cierto líquido en un recipiente, ya el volumen está definido y este volumen no va a cambiar. Y nos dice que son casi incompresibles. Es decir, al aplicarle fuerzas de compresión, estos mantienen su volumen. Es decir, siempre van a tener el mismo volumen. No va a disminuir solo por el hecho de aplicarle fuerzas de compresión. Algunas características de los gases. Nos dice que ocupa todo el recipiente que los contiene y son fácilmente compresibles. Están formados por moléculas muy separadas entre sí. Los gases, su característica principal es que pueden ser comprimidos. Es decir, si nosotros vaciamos cierto gas en un recipiente y este lo tapamos, entonces el gas va a adoptar todo el volumen de este recipiente. Además, si se le aplica alguna fuerza de compresión, esta va, el gas va a cambiar su volumen, es decir, va a disminuir. Ahora veremos lo que es la hidrostática. Nos dice que la hidrostática es la rama de la mecánica de fluidos que estudia los fluidos en estado de reposo, es decir, sin que existan fuerzas que alteren su movimiento o posición. Ya que hemos conocido lo que es un fluido, ahora vamos a pasar al estudio de los fluidos y lo vamos a hacer a través de la hidrostática. Para el estudio de la hidrostática es indispensable el conocimiento de dos cantidades. Uno es la presión y la otra es la densidad, las cuales vamos a estudiar más adelante. Lo que hemos visto hasta el momento solamente es teoría. Si tienen alguna pregunta o alguna duda con algún concepto que hemos estudiado, pueden hacer sus preguntas en este momento. Pueden activar su micrófono o por medio del chat. Las estaré revisando. No sé si tienen alguna duda con estos conceptos. Quiero que alguien me confirme para poder continuar o responderle alguna inquietud. Gracias, Carla, todo claro, todo bien. Daniel, no.
Ok, está bien, entonces vamos a continuar con el desarrollo. Entonces, para ver si en realidad les ha quedado claro lo que hemos visto, les, les voy a plantear algunas preguntas. Son sencillas, no son, es de lo que acabamos de estudiar. Vamos a verlas. La primera nos dice, la mecánica de fluidos se divide en. No sé, ¿alguien me podría responder a esta pregunta? Es de lo que, Hidrostática, hidrodinámica. sí, correcto. Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente, que nos piden ejemplos de fluidos. Sencillo, solamente quiero 3 ejemplos de fluidos. No sé, ¿alguien puede responderme a esta interrogante? Sí, Buenas correcto. noches. Un ejemplo que medio entendí dice que es un gas cuando nosotros tenemos un recipiente y lo tapamos y le hacemos presión, el gas cambia y va a disminuir. Sí, al aplicarle una fuerza de compresión, el volumen de este gas va a disminuir, cosa que no sucede con los demás, con los líquidos, que si nosotros colocamos un líquido en un recipiente y le aplicamos fuerzas de compresión, este siempre va a mantener su volumen. No sé si te quedó claro. Carla nos dice agua, aceite, aire. Sí, correcto. Abel nos dice el agua, gasolina y el aceite. Sí, correcto. Creo que les ha quedado claro lo que son los fluidos. Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta, que nos dice que la hidrostática estudia los fluidos en movimiento. ¿Esto es verdadero o falso? Sería falso. Sí, correcto, porque como vimos, ¿verdad? La hidrostática estudia lo que son los fluidos en reposo nada más. Correcto, Daniel, Carla y Abel. Sí, están en lo correcto. Entonces vamos a pasar eh, a ver otro concepto. Creo que todo les ha quedado claro hasta este momento. Para seguir profundizando en el tema, hay que definir ciertos conceptos como la densidad y el peso específico. Vamos a empezar definiendo la densidad. Y nos dice que la densidad se representa por la letra griega ρ y se define como la relación de su masa con respecto a su volumen, es decir, la división de la masa del fluido de un objeto dividido entre su volumen, tal como se muestra en la ecuación, donde nos dice que ρ es igual a la densidad, m es igual a la masa y b es igual a su volumen. Entonces, esto es lo que se conoce como densidad. Y a partir de esta ecuación podemos conocer el volumen si es que nos dan como dato la masa y la densidad. Podemos conocer la masa si tenemos como dato la densidad y el volumen. Y la unidad en el sistema internacional para la densidad es el kilogramos sobre metro cúbico. Esta es la unidad que se maneja en el sistema internacional. Un ejemplo de densidad nos dice un objeto que tiene una masa de 8 kilogramos y un volumen de 0.004 metros cúbicos tiene una densidad de 2000 kilogramos sobre metro cúbico. Pero ¿cómo hemos encontrado el valor de la densidad?
solamente hemos dividido la masa entre el volumen. No sé si pueden comprobar eso, si tienen a la mano alguna calculadora, dividiendo 8 kilogramos entre 0.04 metros cúbicos. Nos tendría que dar un resultado de 2000 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora vamos a definir el peso específico. Nos dice que el peso específico se representa por la letra griega gamma y se define como la relación de su peso con respecto a su volumen. En este caso, la ecuación para calcular el peso específico es la que se muestra. Gamma va a ser igual al peso dividido entre su volumen. Tenemos que tener en cuenta que peso no es lo mismo que masa, ya que la masa, ya que el peso es la multiplicación de la masa por la aceleración de la gravedad. Eso es lo que se conoce como peso. No tenemos que confundir estos dos conceptos, masa y peso. La unidad en el sistema internacional para el peso específico es el newton sobre metro cuadrado. Recordemos que el peso es una fuerza, por lo tanto está expresada en newton. Y el volumen está en metros cúbicos. Aquí hay un pequeño error porque son metros cúbicos. Un ejemplo del peso específico es el del agua. ¿Y cómo podemos calcular el peso específico del agua? Entonces, nos dice que el peso específico del agua va a ser igual a la densidad por la gravedad. Recordemos que la densidad es masa sobre volumen, por lo tanto, al multiplicar la masa por la gravedad y dividirla entre el volumen, obtenemos el peso específico. Entonces, las densidades las podemos encontrar en tablas, o si no es el caso, el ejercicio nos proporciona lo que es la densidad. Y la aceleración de la gravedad, recordemos que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces solo multiplicamos la densidad por la gravedad y vamos a obtener lo que es el peso específico del agua. Entonces, haciendo la multiplicación, nos da un resultado de 9.800 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Recordemos que los newton son kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Entonces solo cambiamos estas unidades que tenemos aquí en la parte de arriba a newton y la dividimos sobre los metros cúbicos que corresponden al volumen. Y esa sería la densidad del agua. No sé si tienen alguna pregunta con estos dos conceptos. Pueden hacerla. ¿O les han quedado claros los conceptos que hemos desarrollado? No sé, ¿alguien me podría confirmar, por favor, para poder continuar? Ok, gracias Carla, gracias Daniel. Vamos a continuar. De igual forma les voy a hacer unas preguntas para ver si les ha quedado claro. Sencillas, solamente es sobre lo que hemos estado viendo. Y la primera nos dice, ¿cómo se calcula la densidad? No sé, ¿alguien me podría ayudar con eso, con respuesta?
Ok, gracias Daniel. Sí, correcto, la masa sobre el volumen. Así es, Eric, la masa dividida entre el volumen. Muchas gracias, Carla Medrano, muchas gracias. Sí, correcto. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Cómo se calcula el peso específico? Ok, gracias Daniel. Sí, correcto. Medrano. Ok, correcto, correcto. Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y nos dice, dos cuerpos con diferente volumen, pero del mismo material, tienen la misma densidad. ¿Esto es verdadero o falso? Se las voy a repetir. Dos cuerpos con diferente volumen, pero del mismo material, tienen la misma densidad. ¿Es verdadero o falso? Correcto, Daniel, verdadero. Así es, Carla, verdadero. Gracias, Kenia, sí, correcto, verdadero. Abel, verdadero, sí, correcto. Y sí, es verdadero. Ya que la densidad se calcula dividiendo la masa entre el volumen. Entonces, al tener dos cuerpos del mismo material pero con diferentes volúmenes, estos volúmenes van a tener diferentes masas, por lo que al hacer la operación o hacer el cálculo de dividir la masa entre el volumen, vamos a obtener la misma densidad. Esto porque son del mismo material. Entonces vamos a pasar a desarrollar un pequeño ejercicio sobre el peso, sobre densidad y peso específico. El ejercicio nos dice así: si 2.268 kilogramos de plomo ocupan un volumen de 0.2 metros cúbicos, ¿cuál es su peso específico y cuál es su densidad? Primero tenemos que anotar los datos que nos proporciona el ejercicio. Nos dan la masa, 2.268 kilogramos, nos dan el volumen de 0.2 metros cúbicos, nos solicita el peso específico y la densidad. Además conocemos el valor de la gravedad, que son 9.8 metros sobre el segundo cuadrado. Entonces vamos a empezar, vamos a encontrar lo que es el peso específico. Y el peso específico, recordemos que es el peso dividido entre el volumen. Y el peso lo podemos encontrar multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, al sustituir los datos, tenemos que el peso va a ser igual a 2.268 kilogramos multiplicado por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Al efectuar esta operación, obtenemos un peso igual a 22.226.4 newton. Luego de eso, calculamos el peso específico. Solo debemos dividir el peso que hemos encontrado entre el volumen. Entonces, al hacer la operación obtenemos un peso de 111.132 newton sobre metro cúbico. Ya hemos encontrado lo que es el peso específico. Ahora vamos a pasar a encontrar la densidad. Tenemos que el peso específico lo podemos encontrar dividiendo el peso entre el volumen. También lo podemos encontrar como la multiplicación de la densidad por la gravedad. Lo que nos pide es la densidad, entonces solamente despejamos la densidad y nos quedaría que la densidad va a ser igual al peso específico dividido entre la gravedad. Recordemos que también la densidad la podemos encontrar como la masa dividida entre el volumen, y esto lo pueden comprobar. Tienen a la mano una calculadora, solamente dividen la masa entre el volumen que
que nos proporciona el ejercicio. Y vamos a obtener un valor de densidad igual a 11.340 kilogramos sobre metro cúbico. Creo que es un ejercicio sencillo, solamente tenemos que aplicar los dos conceptos y no confundir lo que es la masa y con el peso. No sé si tienen alguna pregunta con este ejercicio. Si no, vamos a continuar, pero quiero que alguien me confirme si le quedó claro o tiene alguna duda con la solución del ejercicio. Muchas gracias, Carla, todo claro. Muchas gracias, Sara, todo claro. Ok, está bien, entonces vamos a continuar. Gracias, Daniel. A ver, sí, muchas gracias, todo claro. Vamos a continuar. Entonces, creo que ya les han quedado claros estos conceptos. Entonces vamos a pasar a estudiar otro concepto. El concepto es la presión. Nos dice que la presión es una fuerza por unidad de área. La presión relaciona una fuerza de acción continua y una superficie sobre la cual actúa, por lo cual se mide en el sistema internacional en pascales, equivalentes cada uno a un newton de fuerza actuando sobre un metro cuadrado de superficie. En el sistema inglés, en cambio, prefiere la medida de libras por pulgadas cuadradas. Entonces, nosotros al resolver los ejercicios, la presión la debemos expresar en pascales. Nos dice que pascales es igual a newton sobre metro cuadrado. Esto porque, como nos decía, que la presión es igual a una fuerza dividida entre el área. Recordemos que la fuerza se mide en newton y el área en metros cuadrados. Entonces, estas unidades equivalen a lo que es un pascal. Y también nos dice que en el sistema inglés la podemos expresar como libras sobre pulgada cuadrada. Las libras serían de las fuerzas y las pulgadas cuadradas del área. Para un objeto que reposa en una superficie, la fuerza que presiona la superficie es el peso del objeto, pero en diferentes orientaciones tiene diferentes áreas de contacto con la superficie y por lo tanto ejercería una presión diferente. Lo que nos quiere decir aquí que podemos tener, como en el ejemplo, un bloque que en el primer caso estaría sobre la cara de mayor área. En el siguiente caso está sobre la cara de menor área. Y al hacer el cálculo para encontrar la presión que ejerce este bloque, que tiene un peso que no varía, el peso siempre va a ser el mismo, entonces, pero el área de contacto sobre la superficie, en este caso sí varía porque tenemos una mayor superficie en el primer caso y menor superficie en el segundo caso. Entonces vamos a calcular lo que es la presión en el primer caso. Recordemos, la presión es la fuerza sobre área. Nos dice que el área de contacto en el primer caso es de 0.1 metros cuadrados y el peso sería de 100 newton. Entonces, al hacer la operación de 100 newton sobre 0.1 metros cuadrados, obtenemos un valor de presión de 1000 pascales. En el siguiente caso, al hacer la operación para encontrar la presión, obtenemos un valor de 10.000 pascales. Es decir, a mayor área, menor presión, y a menor área de contacto tendríamos mayor presión. Entonces, con este ejemplo nos damos cuenta que como les decía, que si existe mayor área de contacto, la presión será menor. Y si existe menor área de contacto, la presión será mayor.
aunque el bloque siempre tenga el mismo peso. El peso nunca va a variar. Esto es en términos generales lo que es la presión. Este concepto nos va a servir para estudiar la presión en los fluidos. Cuando se ejerce presión sobre un fluido, a esta se le denomina presión hidrostática. Nos dice que los fluidos tienen características propias que hacen que el concepto de presión planteado anteriormente sea útil. Estas características son: la número 1 es que la fuerza que ejerce un fluido sobre el fondo de las paredes del recipiente que lo contiene siempre actúa en forma perpendicular a dichas superficies. Como se muestra en los ejemplos, la presión que ejerce el fluido siempre va a ser perpendicular. La segunda característica es que los fluidos ejercen presión en todas las direcciones, tal como se muestra en la figura 2. Y siempre tendrán una dirección perpendicular. Entonces vamos a ver cómo podemos calcular la presión hidrostática. Para ello vamos a suponer un recipiente cilíndrico que contiene agua, siendo h la profundidad, tal como se muestra en la figura. Un recipiente cilíndrico que contiene un cierto fluido, y este fluido tiene una altura h. Entonces, los fluidos ejercen mayor presión al aumentar la profundidad h, desde la superficie libre de líquido hasta el fondo del recipiente que lo contiene. Es decir, si nosotros nos colocamos en la superficie la superficie del líquido, en ese caso no se ejerce ninguna presión. Pero si nosotros vamos bajando una cierta altura, h, podríamos llamarle h, entonces vamos a sentir una presión sobre nosotros, y esto es debido al peso del fluido que estaría sobre nosotros. Entonces, conforme nosotros bajemos cierta altura h, entonces vamos a sentir una mayor presión, ya que vamos a tener una cantidad mayor de agua sobre nosotros, o de fluido. No puede ser solamente agua, sino pues cualquier fluido. Entonces, conforme nosotros bajamos, la presión va a aumentar. Entonces, pero ¿cómo la podemos calcular? Recordemos que la presión es igual a fuerza sobre área, como lo habíamos estudiado. Esta fuerza es el peso sobre el área. Y recordemos que el peso lo podemos encontrar multiplicando el peso específico por el volumen. Y luego multiplicándolo por la densidad por la gravedad. Entonces, de aquí podemos eliminar el área. Podemos eliminar el área y nos quedaría la expresión que tenemos aquí, que sería: la presión va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura. Es decir, que para conocer la presión que se tiene a una cierta altura h, solamente debemos aplicar esta ecuación, que se conoce como la ecuación de la hidrostática, que sería presión igual a densidad por gravedad por altura. Y la presión del fluido en cualquier punto es directamente proporcional a la densidad del fluido y a la profundidad h bajo la superficie libre del fluido. Entonces, como nos damos cuenta, la presión está en función de la altura. Entonces, si la altura aumenta, la presión va a aumentar.
Entonces, resumiendo un poco lo que es la presión hidrostática, nos dice que es la fuerza por unidad de área que ejerce un líquido en reposo sobre las paredes del recipiente que lo contiene y sobre cualquier cuerpo que se encuentre sumergido. Como esta presión se debe al peso del líquido que estaría sobre nosotros, esta presión va a depender de la densidad, de la gravedad y de la profundidad H, del lugar donde queremos conocer la presión. No sé si tienen alguna pregunta con lo que es la presión hidrostática. ¿Tienen alguna pregunta? Les puedo responder a sus inquietudes. Si no, podemos continuar. Creo que es un concepto sencillo. Pero quiero que alguien me confirme si les ha quedado claro. Ok, muchas gracias, Sara. Todo claro. Entonces vamos a continuar. Vamos a aplicar este concepto con un caso. Entonces nos dice que considere una serie de recipientes que se comunican entre sí y que tienen diferentes áreas y formas interconectadas. Y si todos los recipientes contienen el mismo líquido, ¿en cuál recipiente la presión hidrostática será menor? Se los voy a repetir. Nos dice que consideremos una serie de recipientes que se comunican entre sí y que tienen diferentes áreas y formas interconectadas. Y si todos los recipientes contienen el mismo líquido, nos preguntan, ¿en cuál recipiente la presión hidrostática será menor? No sé si alguien me podría ayudar con la respuesta. Ok, muchas gracias, Daniel. Sí, correcto. En todos la presión va a ser igual. Muchas gracias, Abel. Sí, correcto. En todos es igual la presión. Correcto, correcto. Pero por si a alguien no le ha quedado claro por qué en todos la presión va a ser igual, recordemos que la presión hidrostática es el producto de la densidad por la gravedad por la altura, y en este caso la altura es igual para todos los recipientes, por lo tanto la presión hidrostática va a ser igual en todos los recipientes. Entonces vamos a pasar a estudiar otro concepto, o a reforzar, mejor dicho, a reforzar el concepto de presión hidrostática. Entonces, supongamos que un recipiente cilíndrico que contiene agua, siendo H la profundidad. Los fluidos ejercen mayor presión al aumentar la profundidad H desde la superficie libre del líquido hasta el fondo del recipiente que lo contiene. Como les decía, la presión hidrostática va a aumentar conforme la altura H aumente. Lo podemos ver en la figura. Nos dice que en esta imagen se demuestra y a su vez explica que mientras mayor sea la columna de agua o H sea mayor, la presión que se ejercerá será mayor. En el primer caso tenemos a una cierta altura, a una H, que podemos ver que el agua sale con cierta presión. En el siguiente caso tenemos una altura mayor, entonces el agua sale del recipiente con una presión mayor, y en el último caso tenemos una altura mucho mayor, por lo tanto el agua debe salir con una presión mayor.
Y aquí es donde se demuestra lo de la presión hidrostática, que conforme aumente H, la presión va a aumentar. Ahora vamos a lo que es la medición de la presión. Como ya hemos estudiado la presión hidrostática, pero ¿cómo la podemos medir? Para ello vamos a ver lo siguiente. Nos dice que la presión de un fluido se mide por medio de un manómetro. Se denomina manometría a la parte de la física relacionada con la medida de la presión y se define la presión real o absoluta ejercida por un fluido así. Entonces nos dice que la presión absoluta va a ser igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Lo podemos ver en la fórmula, que la presión absoluta va a ser igual a presión manométrica más presión atmosférica. Entonces, la mayoría de dispositivos que pueden medir la presión directamente miden la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica, y el resultado se conoce como presión manométrica. Es decir, al hacer la resta de la presión absoluta menos la presión atmosférica, encontramos la presión manométrica. Y se pueden dar tres casos, que en el primero, si la presión absoluta es mayor que la presión atmosférica, entonces la presión manométrica es positiva. Y esto porque al hacer el cálculo o la resta de la presión absoluta menos presión atmosférica, si la presión absoluta es mayor, entonces vamos a obtener un resultado positivo. En el siguiente caso nos dice que si la presión absoluta es menor que la presión atmosférica, la presión manométrica será negativa. Entonces, si obtenemos una presión menor a la presión atmosférica, entonces al hacer el cálculo vamos a obtener una presión manométrica negativa. Y en el siguiente caso nos dice que si la presión absoluta es igual a la presión atmosférica, entonces la presión manométrica será cero. De igual forma, al hacer el cálculo de dos cantidades iguales, obtenemos como resultado 0. Entonces, vamos a repasar un poco lo que es la presión absoluta y la presión manométrica. Entonces, se llama presión absoluta a la siguiente expresión, que sería presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica más la presión manométrica, que la presión manométrica no es más que la multiplicación de la densidad por la gravedad por la altura, o como la conocemos, presión hidrostática. La presión manométrica la podemos calcular como la multiplicación de la densidad por la gravedad por la altura. Nos dice que el manómetro mide la presión absoluta y también la manométrica. Este es el dispositivo con el que se puede medir la presión, que se conoce como manómetro. Si el manómetro es de tubo abierto, entonces mide la presión absoluta, y esto porque toma en cuenta a la presión atmosférica. Y si es de tubo cerrado, mide la presión manométrica, ya que no tomamos en cuenta lo que es la presión atmosférica. La presión atmosférica se mide con barómetro, y el barómetro es un manómetro de tubo cerrado que se expone a la atmósfera. Es así como podemos calcular la presión atmosférica. No sé si tienen alguna duda con estos conceptos. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto? No sé, ¿alguien me podría confirmar? Ok, muchas gracias, Daniel. Creo que todo les ha quedado claro.
Muchas gracias, Carla. Todo claro. Entonces vamos a poner en práctica estos conceptos con la solución de un ejercicio. El ejercicio nos dice así: calcular la presión del gas y la presión manométrica de la figura si el líquido es agua. H vale 0.5 metros y la presión atmosférica es de 0.9 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado. Entonces lo que nos pide el ejercicio es que calculemos la presión del gas, que sería la presión absoluta. Nos dice que calculemos la presión manométrica. Entonces vamos a empezar calculando la presión absoluta del gas. Entonces recordemos que la presión absoluta es la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. Entonces la presión atmosférica ya no nos da el ejercicio, entonces solo la sustituimos, que es 0.9 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado, más la presión manométrica, que sería la multiplicación de la densidad del agua, que serían 1000 newton sobre metro cúbico, multiplicado por la gravedad, que en este caso la toman como 10 metros sobre segundo cuadrado, multiplicado por la altura, que ya nos proporciona el ejercicio, que son de 0.5 metros. Entonces, al hacer todas estas operaciones, obtenemos un valor de presión absoluta igual a 95.000 newton sobre metro cuadrado. Luego nos pide calcular la presión manométrica. Recordemos que la presión manométrica solamente es la multiplicación de la densidad por la gravedad por la altura. Entonces procedemos a sustituir los datos. La densidad, que tiene un valor de 1000 newton sobre metro cúbico, la aceleración de la gravedad tiene un valor de, en este caso, es de 10 metros sobre segundo cuadrado, multiplicado por la altura del líquido, que serían de 0.5 metros. Al operar estos datos, obtenemos un valor de presión manométrica igual a 5000 newton sobre metro cuadrado. Solamente esto sería donde aplicamos lo que son los conceptos que hemos visto de presión absoluta y presión manométrica. Si tienen alguna pregunta con respecto a la solución del ejercicio, la pueden hacer. En la presión absoluta está el 9.5 por 10 a la quinta, creo. Y al final aparece a la cuarta porque le baja el número. Tiene un pequeño error lo que es el cálculo este. Aquí siempre se mantiene el valor de 10 a la quinta. Sería de 0.9 por 10 a la cuarta. Entonces, es el mismo, perdón. Sí, tenés razón, el valor se difiere porque lo ha expresado de otra manera. Es decir, si recordamos lo que son la notación científica, en el primer caso tenemos 0.9 por 10 elevado a la 5, y en el segundo caso lo tenemos como 9, pero esto porque hemos recorrido, digamos, el punto decimal una casilla o una cantidad. Entonces por eso es que el exponente en la parte de abajo está como 10 a la cuarta, pero sí es el mismo valor, es decir, el valor de 0.9 por 10 a la 5 no ha cambiado, solamente la forma como está expresado.
No sé si ahora sí les ha quedado claro. Ok, Kenia, tus preguntas son: la manométrica es para tubo abierto, que solo se divide. En realidad la presión manométrica no toma en cuenta la presión atmosférica, entonces sí sería para tubo cerrado. En este caso no sería para tubo abierto, sino que para tubo cerrado. Y en la siguiente, la presión absoluta es para tubo abierto. En ese caso sí sería para sería para tubo abierto, porque tomamos en cuenta la presión atmosférica, es decir, si tenemos abierto el tubo, entonces se estaría aplicando la presión sobre el fluido. No sé si ahora sí te quedó claro, Kenia. Ok, está bien. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, si no vamos a continuar con otro concepto. Ok, está bien, entonces vamos a continuar. Entonces vamos a estudiar el principio de Pascal. Entonces, en física, el principio de Pascal o ley de Pascal es una ley enunciada por el físico matemático francés Blaise Pascal, que se resume en la frase: nos dice que la presión ejercida sobre un fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Entonces esto lo podemos ver en el primer caso, donde tenemos una prensa hidráulica. Nos dice que tenemos un fluido incompresible, es decir, el volumen se va a mantener. También nos dice que el recipiente debe de ser de paredes indeformables, es decir, siempre va a mantener su forma, nunca se va a deformar, porque si esto sucedería, entonces se afectaría lo que es lo de fluido incompresible. Entonces siempre tiene que ser de paredes indeformables. Nos dice que si aplicamos una fuerza, sobre este fluido, vamos a ejercer una presión. Entonces, al ejercer una presión, esta se va a transmitir a lo largo de todo el fluido, y si la aplicamos en el primer punto, o donde el área es menor, y esta presión se va a transmitir a lo largo de todo el fluido y llegamos hasta el siguiente punto donde tenemos un área mayor, entonces en ese punto la presión será mayor. Recordemos que la presión es fuerza sobre área, y que a partir de esta ecuación podemos calcular el área, que sería la división de la fuerza entre la presión. Podemos calcular la fuerza, que sería la multiplicación de la presión por el área. Entonces, en el primer caso, en este punto, en el punto 1, tendríamos fuerza 1 dividido entre el área 1. En el siguiente, en el punto 2, tendríamos fuerza 2 dividido entre el área 2. En el primer punto tendríamos una presión menor. En el segundo punto la presión sería mayor. Esto debido a que el área es mucho mayor. Entonces, para aplicar lo que es el principio de Pascal, vamos a resolver un ejercicio.
Nos dice de la siguiente manera: se quiere levantar un auto con una masa de 1500 kilogramos empleando una prensa hidráulica cuya área del émbolo mayor es 60 veces el área del émbolo menor. Nos preguntan qué fuerza es necesario aplicar para levantarlo. Entonces, los datos que nos proporciona el ejercicio es la masa del automóvil, que son 1500 kilogramos. Nos dice que el área del émbolo mayor es 60 veces el área del émbolo menor, tal como se muestra en la figura. Tenemos un área 1 correspondiente al émbolo menor, tenemos un área 2 que sería 60 veces el área 1. Entonces, a partir de los datos que nos proporcionan, podemos calcular el área que se debe aplicar en el punto 1 o en el émbolo menor para poder levantar el automóvil con esa masa. Entonces, la fuerza de salida o la fuerza 2 en el émbolo mayor la podemos conocer, porque esa fuerza sería el peso del automóvil. Entonces, el peso es la multiplicación de la masa por la gravedad. La masa ya nos las proporcionan, que serían 1500 kilogramos. La gravedad ya lo conocemos, que serían 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Al efectuar la operación obtenemos un peso de 14.700 newton. Esa es la fuerza que está ejercida sobre el émbolo mayor. Entonces, continuando, tenemos que encontrar la fuerza que debemos aplicar en el émbolo menor o en el punto 1. Recordemos que la presión en este punto sería la fuerza 1 dividida entre el área 1. La presión en el punto 2 es la fuerza 2 dividida entre el área 2. Entonces, es lo que se plantea aquí. Fuerza 1 dividido entre el área 1 igual a fuerza 2 dividido entre el área 2. Entonces, a partir de esto podemos sustituir los datos. La fuerza 2 ya lo conocemos, el área 1 y el área 2 también, que sería área 1, y el área 2 es 60 veces el área 1. Entonces, al despejar y dejar solo la incógnita, que es la fuerza 1, nos queda de la siguiente manera. Tenemos el peso multiplicado por el área 1, que es la que está dividiendo, la pasamos a multiplicar, dividido entre el 60 veces el área 1. Entonces, como vemos, podemos eliminar lo que son el área 1 con área 1, la podemos eliminar y podemos operar lo que nos queda, que sería el peso o la fuerza 2 dividido entre 60, y esto nos da un resultado de 245 newton, que es la fuerza que se debe aplicar en el émbolo menor o en el punto 1 para poder levantar el automóvil. Vamos a resolver otro ejercicio, que es el principio de Pascal, y que nos quede claro. De igual forma nos dice que supongamos que se desea levantar un automóvil de masa de 1200 kilogramos con una gata hidráulica, tal como se muestra en la figura. ¿Qué fuerza F1 se deberá aplicar en el émbolo más pequeño de área 10 centímetros cuadrados para levantarlo? Nos dicen que supongamos el área del émbolo más grande de 200 centímetros cuadrados. De igual forma debemos plantear el ejercicio tal como lo hicimos en el ejercicio anterior. Tenemos que la presión 1 va a ser igual a presión 2. Entonces la presión 1 es fuerza 1 dividido entre el área 1. La presión 2 va a ser igual a la fuerza 2 dividida entre el área 2, que es lo que se plantea en esta parte. A partir de esto nos dice que como la fuerza 2 tiene que ser
igual al peso del automóvil, se tendrá fuerza 2 igual a masa por gravedad. Entonces, por lo tanto, de la igualdad anterior se tiene que la fuerza 1 dividida entre el área 1 va a ser igual a la fuerza 2, que es el peso del automóvil, dividido entre el área 2. De esta expresión solamente despejamos la fuerza 1, que es la que necesitamos conocer, es la que nos pide el ejercicio, ya que los demás datos ya los tenemos y solo los debemos sustituir. Entonces, despejando nos queda que fuerza 1 va a ser igual a área 1 multiplicado por el peso dividido entre el área 2. Ahora solamente reemplazamos los datos y nos quedaría que fuerza 1 va a ser igual. Área 1 serían 10 centímetros cuadrados, multiplicado por la masa del automóvil, 1200 kilogramos, multiplicado por la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundo cuadrado, dividido entre el área 2, que serían los 200 centímetros cuadrados. Entonces, al efectuar la operación obtenemos un resultado de 588 newton. Es el valor de la fuerza que se debe aplicar en el émbolo más pequeño para poder levantar el automóvil. Ejercicios sencillos en el cual ponemos en práctica el principio de Pascal. Pero si tienen alguna pregunta con respecto a la solución del ejercicio, la pueden hacer. No sé si alguna pregunta o si les ha quedado claro, me podrían confirmar para poder continuar. Vamos a estudiar un último concepto. Ok, muchas gracias Daniel. Todo claro. Muchas gracias William. Muchas gracias Carla. Todo claro. Entonces vamos a pasar a estudiar un último concepto, que es el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes se enuncia de la siguiente manera: un objeto que se encuentra total o parcialmente sumergido experimenta una fuerza vertical ascendente denominada empuje o fuerza de flotación. Esta fuerza es igual al peso del fluido desalojado por el objeto. Entonces en la figura nos damos cuenta, tenemos un recipiente con un líquido, tenemos un objeto el cual introducimos en el recipiente, el volumen que se desaloja o en la siguiente figura es el volumen igual al que tiene el objeto que se ha sumergido, y este objeto por el mismo hecho de haberlo introducido en el recipiente o en el fluido, se ejerce sobre él una fuerza de empuje hacia arriba. No sé si ustedes en algún caso han tratado de sumergir una pelota en el agua. Si nos damos cuenta, es muy difícil de poder hacerlo, ya que el fluido o el agua ejerce una presión hacia arriba, y esta fuerza se conoce como empuje. Existen varios casos donde se aplica o donde nos podemos dar cuenta del principio de Arquímedes. El primer caso es que el peso sea mayor que el empuje, es decir, el peso del objeto sea mayor que la fuerza de empuje. Entonces en ese caso el objeto se va a sumergir y se va a ir al fondo del recipiente. Puede haber un segundo caso donde el peso es igual al empuje. En ese caso el objeto que hemos sumergido se va a sumergir a una cierta altura h,
pero no va a llegar al fondo del recipiente. Entonces en este caso el peso y el empuje tienen una magnitud igual. Entonces se mantiene, podemos decir, en medio del recipiente. Existe otro caso donde el peso es menor que la fuerza de empuje. Entonces en ese caso el objeto va a flotar en la superficie del fluido. Tal el caso de la pelota. En ese caso la fuerza de empuje es mucho mayor que el peso que tiene la pelota, por lo tanto se mantiene flotando. Entonces, pero ¿cómo podemos calcular esta fuerza de empuje? Entonces, la fórmula del principio o teorema de Arquímedes es muy sencilla. Está dado de la siguiente manera. Nos dice que el empuje va a ser igual al peso específico multiplicado por el volumen del... nos dice que E va a ser igual al empuje. Este se mide en Newton. P va a ser igual al peso específico. Este se mide en Newton sobre metro cúbico. Y B es igual al volumen, el cual se mide en metros cúbicos. Entonces esta es la fórmula que se utiliza para poder encontrar el empuje o esa fuerza de empuje que es ejercida sobre los objetos al introducirlos o sumergirlos en algún fluido. Entonces es importante que al observar que en la fórmula del empuje vemos el peso específico, entonces podemos escribir la fórmula también de la siguiente manera: como empuje igual a densidad por gravedad por volumen. Y esto es porque recordemos que el peso específico también lo podemos expresar como peso específico igual a la densidad por la gravedad. Entonces es lo que se ha hecho en esta expresión. El peso específico es sustituido por densidad por gravedad. Y es por ello que nos queda que el empuje va a ser igual a la densidad por la gravedad por el volumen. Nos dice que E va a ser igual al empuje, que se mide en Newton. Rho es igual a la densidad, que se mide en kilogramos sobre metro cúbico. G va a ser igual a la gravedad, que se mide en metros sobre segundo cuadrado. B va a ser igual al volumen, que se mide en metros cúbicos. Entonces, por lo tanto, la fórmula para calcular el empuje quedaría de la siguiente manera: empuje va a ser igual a la densidad del líquido multiplicado por el volumen desalojado o el volumen del objeto, que es igual multiplicado por la gravedad. No sé si tienen alguna pregunta con este principio. Kenia nos pregunta sobre un caso que si una moneda se hunde no flota, sino que se hunde, entonces sería empuje o fuerza. Como les explicaba Kenia, en ese caso la moneda tiene un peso, entonces ese peso es mayor que la fuerza de empuje que ejerce el fluido. Recordemos que la fuerza de empuje es aplicada en sentido vertical y hacia arriba. Entonces, en este caso, el peso de la moneda es mucho mayor que esa fuerza de empuje. Entonces, por lo tanto, la moneda tiende a sumergirse. Daniel nos pregunta que si el volumen de la fórmula es el volumen del líquido. Ese volumen es el volumen del líquido que desaloja el objeto. Es decir, que es igual al volumen del objeto, porque el objeto tiene un volumen y al introducirlo en el fluido, este va a desalojar ese mismo volumen, es decir, es el volumen del líquido desalojado.
Creo que les quedó claro. Kenia, Daniel. Abel nos pregunta si la madera se hunde. Eso va a depender. Eso va a depender porque si la madera está, digamos, está seca, entonces va a flotar. Si la madera está, digamos, ha estado a la intemperie y le ha caído agua, entonces en ese caso tendrá un peso mayor y, digamos, dependiendo de cuánta agua haya absorbido, entonces pueda que flote o se mantenga, digamos, en medio o en equilibrio, o pueda que se hunda. Eso va a depender de las características de cómo esté la madera. Ok, creo que les ha quedado claro. Entonces vamos a aplicar lo que es este principio con la solución de un ejercicio. Entonces el ejercicio nos dice lo siguiente: un cubo de cobre de base igual a 35 centímetros cuadrados y una altura de 12 centímetros se sumerge hasta la mitad por medio de un alambre en un recipiente que contiene alcohol. ¿Qué volumen de alcohol desaloja y qué magnitud de empuje recibe? Entonces los datos que nos proporciona el ejercicio es el área de la base del cubo, que serían 35 centímetros cuadrados, la altura del cubo, que son 12 centímetros. Estos datos nos sirven para encontrar el volumen que va a tener el cubo, que serían de 420 centímetros cúbicos. Nos dan la densidad del alcohol, que son de 790 kilogramos sobre metro cúbico, y nos dan el peso real del cubo, que serían 32.36 newton. Tal como lo observamos en la figura, tenemos el bloque, tenemos el peso que va hacia abajo, tenemos la fuerza de empuje que es ejercida sobre el bloque que va hacia arriba en sentido vertical. Entonces vamos a calcular el volumen desalojado por este bloque. Nos dice que el volumen desalojado va a ser igual al volumen del cubo, es decir, el agua que el alcohol, en este caso, que va a desalojar este bloque, va a ser igual al volumen del cubo. Entonces, tal como ya lo hemos calculado, que sería multiplicar el área de la base por la altura, que nos da un resultado de 420 centímetros cúbicos. Pero esto lo podemos expresar en metros cúbicos, y para ello utilizamos un factor de conversión, y nos dice que un metro cúbico es igual a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Entonces solamente hacemos la operación y obtenemos que el volumen desalojado va a ser igual a 0.42 por 10 elevado a la menos 3 metros cúbicos. Entonces este sería el volumen desalojado. Ahora vamos a calcular la magnitud del empuje que recibe el cubo. Entonces, para obtener el empuje, simplemente utilizaremos la siguiente fórmula, tal como la hemos estudiado, que empuje va a ser igual a la densidad por la gravedad por el volumen. La densidad ya nos la proporcionan, conocemos el valor de la aceleración de la gravedad y ya hemos calculado el valor del volumen. Entonces solamente debemos sustituir estos datos. Tenemos que la densidad son 790 kilogramos sobre metros cúbicos, multiplicado por el valor de la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundo cuadrado, multiplicado por el volumen que hemos calculado anteriormente, que son 0.42 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces operamos y obtenemos un valor de 3.25 newton. Entonces
el empuje que recibe el bloque sería de 3.25 newton. No sé si tienen alguna pregunta con la solución del ejercicio, o si les ha quedado claro. Ok, muchas gracias, Carla, todo claro. Tobar, muchas gracias, todo correcto. Creo que sí les quedó claro lo que es el principio de Arquímedes. Ok, muchas gracias. Entonces, con esta serie de ejemplos y de ejercicios que se han desarrollado, espero que les hayan quedado claros todos los conceptos y que los puedan aplicar de manera adecuada en la solución de los ejercicios. Y si tienen alguna pregunta con respecto a lo que hemos estado desarrollando, o creo que les ha quedado claro todos los conceptos, eso sería todo. Llegaríamos hasta acá.